Bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi nombre es Ana Karen Díaz Balán. Antes de empezar a construir, es fundamental llevar a cabo las actividades preliminares. Estas incluyen la limpieza del terreno, el trazo y la nivelación, para garantizar que el área esté lista para recibir las estructuras. La cimentación es la base sobre la cual se apoya toda la estructura. Existen varios tipos como la cimentación corrida, zapata aislada o losa de cimentación, dependiendo del tipo de suelo y el peso que se debe soportar. Una buena cimentación asegura la estabilidad y la durabilidad del proyecto. Sin ella, el resto de la obra está en riesgo. En las preliminares, como dije, hay tipos de terrenos. El primer tipo se va a construir en un factor determinado para el diseño y la ejecución de la obra. Existen varios tipos de terreno. Existe el terreno plano, que es el tipo de terreno más fácil de construir, ya que se requiere menos trabajo para la preparación y nivelación. Sin embargo, hay que prestar atención al drenaje para evitar problemas de acumulación de agua. También están los terrenos inclinados. Estos requieren un estudio cuidadoso de estabilidad y pueden necesitar muros de contención para evitar desplazamientos. Son más costosos debido a la necesidad de excavaciones y refuerzos adicionales. Los terrenos rocosos, aunque son difíciles de excavar, estos terrenos son ideales en términos de estabilidad. Sin embargo, los costos de excavación y cimentación son altos. Los tipos de suelo. Los suelos es un factor clave para la construcción, ya que determina el tipo de cimentación necesaria. Aquí los demostramos los tipos más comunes. Los suelos arenosos son suelos sueltos que tienen buen drenaje, pero no son muy buenos siendo resistentes. Se necesita una cimentación profunda o forzada en estos casos. Los suelos arcillosos son suelos más cohesivos y pueden detener el agua, lo cual hace expansivos y complicados. Su capacidad de carga es baja y requieren estudios detallados y cimentaciones especiales. Los suelos rocosos, por otro lado, ofrecen una excelente capacidad de carga y estabilidad, lo que hace ideales para la construcción grande. Sin embargo, su excavación es más costosa y lenta. Los suelos limosos son suelos particulares muy finos y tienen un comportamiento impredecible, especialmente cuando se mojan. Por eso es importante realizar estudios geotécnicos antes de construir en ellos. La limpieza del terreno. El primer paso para cualquier limpieza de terreno, esta etapa es crucial para preparar el área donde se construirá. La estructura que va a haber implica en este proceso. El retiro de excavación y escombros. Es común que el terreno tenga vegetación, piedras o escombros que deben ser retirados para dejar el área libre de obstáculos. El uso de maquinaria como retroexcavadoras facilita este trabajo en terrenos grandes. La nivelación preliminar en algunos casos es necesaria para hacer una nivelación básica del terreno antes del trazo. Esto ayuda a reducir desniveles extremos que permiten un trabajo más preciso en las siguientes fases. La eliminación de contaminantes. Si el terreno ha sido utilizado previamente, es importante asegurar que no haya contaminantes como desechos industriales o materiales tóxicos. Esto no solo garantiza una construcción segura, sino también el bienestar de quienes trabajan en el sitio. El trazo y nivelación. Una vez que el terreno está limpio, pasemos al trazo y nivelación. Dos procesos fundamentales para asegurar que la construcción esté bien alineada y colocada de acuerdo con el proyecto arquitectónico. El trazo del terreno consiste en marcar el terreno, los límites y ubicaciones de los elementos de la construcción y como muros y columnas. Se utilizan herramientas como cintas métricas, estacas, cuerdas para marcar las dimensiones exactas de la estructura. Este paso debe realizarse con precisión para evitar problemas en la ubicación de los elementos estructurales. Uso de teodolitos y láser. Para asegurar que las líneas trazadas sean perfectamente horizontales y alineadas, se usan teodolitos y niveles láser. Estas herramientas permiten alinear las estacas, cuerdas de manera precisa, evitando inclinaciones indeseadas. 3. El control de niveles. El proceso de nivelación garantiza superficie de trabajo estén en la altura correcta. Este paso es fundamental para la estabilidad de la cimentación. Se mide la diferencia de alturas entre varios puntos del terreno y se ajusta para lograr un nivel uniforme. 4. Verificación. Una vez esté terminado el trazo, se verifican todas las mediciones en el plano arquitectónico para asegurarse que no hay errores en las dimensiones o alineaciones. Algunos temas antes de adentrar en el proceso constructivo que hay que saber un poco más son los siguientes. La resistencia del concreto. Empecemos con la resistencia del concreto, uno de los factores más importantes en el diseño de estructuras. ¿Pero qué es la resistencia de concreto? Bueno, es la
que se refiere a la capacidad que tiene para soportar cargas sin romperse. Se mide en megapascales o kilogramos por centímetro cuadrado y varía según la mezcla y el tipo de cemento usado. La resistencia en la compresión es la más común en la resistencia, ya que es la capacidad del concreto para soportar cargas con que la presionan. Esta resistencia se prueba usualmente entre los 7, 14 y 28 días, después del glaseado, con un valor estándar de 28 días que puede variar entre 100 y 500 metros cuadrados dependiendo del uso. El curado del concreto debe alcanzar su máxima resistencia cuando se mantiene húmedo en un periodo prolongado. Esto evita que el concreto se agriete y pierda resistencia. Los tipos de concreto. Cada uno está diseñado para cumplir sus necesidades específicas en una obra. 1. El concreto simple. Este tipo de concreto no se lleva refuerzo y se utiliza en elementos que no soportan grandes cargas, como banquetas o firmes. Su resistencia es baja en comparación con otros tipos. Está el concreto armado, que es utilizado en estructuras de envergadura como columnas, vigas y losas. Este concreto se refuerza con varillas de acero para aumentar su capacidad de resistir tantos esfuerzos en la compresión de transición. El concreto premezclado. Este tipo de concreto está preparado en una planta y transportado en camiones a su obra. Su principal ventaja es la consistencia en la calidad de la mezcla, ya que sigue proporciones precisas de agua, cemento y agregados. Concreto autocompactante. Un tipo de concreto especial que, como su nombre indica, se compacta por sí solo. No necesita vibración para asentarse, lo que hace ideal para estructuras complejas o espacios con difícil acceso. Concreto de alta resistencia se utiliza en estructuras que necesitan soportar cargas muy pesadas como rascacielos o puentes. Este concreto tiene una resistencia superior a 400 megapascales. La varilla. Ahora hablemos de la varilla, un material indispensable para el refuerzo del concreto. Su función es utilizar el acero para reforzar el concreto en estructuras como columnas, vigas y losas. El concreto es muy resistente a la compresión, pero es débil frente a la tracción. Aquí es donde la varilla juega un papel importante, ya que absorbe las fuerzas de tracción. Existen tipos de varillas. Las varillas se clasifican según su diámetro, como la varilla de 3 octavos, de 1/2, de 5 octavos, y su resistencia se usa para diferentes aplicaciones dependiendo de las cargas que la estructura deba soportar. Colocando de manera adecuada. Es fundamental que las varillas se coloquen con el recubrimiento adecuado de concreto para evitar su corrosión y asegurar la capacidad estructural. El Armex, por otro lado, es un material de refuerzo prefabricado que se utiliza para acelerar el proceso constructivo y asegurar su correcta distribución del acero en un elemento estructural. ¿Pero qué es el Armex? Es un conjunto de varillas preensambladas que conforman marcos o estructuras de refuerzo para castillos y cadenas. Al venir ya embalsamados, se facilita el proceso de construcción y reduce errores en la colocación de refuerzo. Sus usos más comunes son principalmente en castillos, dalas y cadenas, donde su forma prediseñada asegura una estructura fuerte y consiste ahora su tiempo de mano de obra en la compactación con el armado manual de las varillas. Ahora sí, vamos con los procesos constructivos. La cimentación, excavación y cimentación. En la cimentación, con el terreno trazado y nivelado, sigue el proceso de excavación para la cimentación. Es uno de los procesos más delicados, ya que define la profundidad y el tipo de cimentación que se sostendrá toda la estructura. Los tipos de excavaciones. Las excavaciones varían dependiendo del tipo de cimentación que se va a construir. Pueden ser superficiales para las viviendas pequeñas o profundas para estructuras más grandes o terrenos difíciles. Se pueden usar maquinarias, ya que la mayoría de excavaciones se usan retroexcavadoras que, aunque en terrenos más pequeños o en áreas de difícil acceso, la excavación manual puede ser necesaria. La profundidad de excavación de las zanjas depende del tipo de suelo y de las cargas que va a soportar la cimentación. Un estudio geotécnico determinará cuán profunda debe ser la zanja. La limpieza de las zanjas. Una vez completada la excavación, las zanjas deben limpiarse de escombros o material suelto para asegurar una buena adherencia en la cimentación. Esto es importante para evitar asentamientos irregulares en el futuro. La plantilla de cimentación. La plantilla de cimentación es una capa delgada de concreto que se coloca en el fondo de las zanjas excavadas antes de iniciar la construcción de cimentación.
Su objetivo es proporcionar una base uniforme y limpia sobre la cual se construirá la cimentación. Los materiales usados son una mezcla de concreto simple sin refuerzo con una relación de agua-cemento adecuada para garantizar su resistencia y se utiliza un concreto de baja resistencia. Colocación de plantilla. Se vierte la capa de concreto de aproximadamente 5 a 10 metros de espesor. Esto crea un área plana y evita la humedad del suelo afecte la cimentación. Sus funciones, además de nivelar la base, protegen el acero de refuerzo que se coloca más adelante, evitando el contacto directo con el suelo. También reduce la posibilidad de deformaciones en la cimentación por contacto con terreno natural. Existen diferentes tipos de cimentación. La cimentación de piedra brasa, que es una piedra de la región, una opción tradicional en las zonas de este material es abundante y económico. Este tipo de cimentación se utiliza principalmente en construcciones de baja altura y en terrenos estables. Una de las características es la piedra natural, irregular y de alta resistencia. Su colocación se realiza a mano y con piedras se disponen de maneras que encajen bien unas con otras, evitando huecos grandes. La piedra se acomoda en una mezcla de concreto o mortero en las zanjas excavadas previamente. Esto proporciona una base resistente y duradera, especialmente en viviendas pequeñas o estructuras que no deben tener demasiada profundidad. Esta opción es económica y rápida en zonas rurales. Además, la piedra brasa es altamente resistente a la compresión, lo que garantiza una buena capacidad de carga. La zapata aislada. La zapata aislada es una cimentación que se utiliza cuando las cargas de los pilotes o columnas son independientes entre sí. Se trata de una base de concreto reforzada que distribuye el peso de una columna sobre el terreno. Las zapatas aisladas son comunes en las edificaciones donde las columnas están distribuidas de manera separada, como edificios de baja y media altura. El tamaño de la zapata depende de la carga que soporta la resistencia del suelo. Su proceso: se excava un terreno y se coloca un armado de acero en forma de parrilla en el fondo de la zanja. Luego se vierte el concreto sobre el armado y se forma una zapata. Sus ventajas es que son eficientes en términos de materiales y costos, y se adapta bien a suelos firmes donde las cargas no son excesivas. La zapata corrida, por otro lado, es un tipo de cimentación muy utilizada, especialmente para estructuras que tienen muros de carga continuos. A diferencia de la zapata aislada, aquí el peso de la construcción se distribuye de manera continua a lo largo del terreno. Las zapatas corridas son ideales para la construcción de muros portantes como viviendas tradicionales. También se utilizan en suelos de baja resistencia, donde es necesario distribuir la carga de manera simple. Su construcción es similar a la zapata aislada, pero en lugar de una base cuadrada o rectangular para la estructura, la zapata se extiende a lo largo del muro que soportará. Se coloca un refuerzo de acero en la zanja y se vierte en concreto para crear una base sólida y continua. Sus ventajas son que distribuye de manera uniforme, lo que hace ideal para los suelos menos compactos. También es fácil de ejecutar y permite una distribución continua del peso. La losa de cimentación es una de las opciones más robustas para estructuras de gran tamaño o terrenos con baja capacidad de carga. En lugar de soportar cargas en puntos específicos como las zapatas, la losa distribuye el peso de la edificación sobre una superficie del terreno. Se usa en los edificios altos o en terrenos con baja resistencia donde las cimentaciones tradicionales no son suficientes. Es básicamente una placa de concreto armado que cubre todo el área de la estructura. Su proceso consiste en colocar una capa de concreto sobre una plantilla, seguida de una malla de acero en donde la superficie. Luego se vierte una capa de concreto de gran espesor, creando una losa rígida y resistente. Sus ventajas están en que distribuye las cargas de manera uniforme, lo que hace adecuado para terrenos difíciles o edificios de grandes demandas estructurales. Sin embargo, es costosa y requiere mayor cantidad de materiales. Los dados son elementos estructurales pequeños pero importantes en la cimentación. Se utiliza para transferir las cargas de las columnas o pilares de la cimentación, ya que una zapata aislada o corrida no pueden. Los dados son bloques de concreto reforzado que se colocan debajo de los pilares. Son pequeños,
Son más pequeños que las zapatas, pero su función es conectar y transferir de manera eficiente las cargas de la base a la cimentación. Al igual que las zapatas, los dados requieren un armado de acero en su interior para garantizar su resistencia. Se colocan directamente bajo las columnas y se conectan a la cimentación existente. Sus ventajas son que son ideales para locales con columnas o zonas de cargas concentradas, aunque no soportan grandes áreas como las zapatas. Son claves para estabilizar las columnas individuales.